Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio de FNA Te Enseña Podcast, y hoy tenemos unos invitados muy especiales porque vamos a hablar de cómo independizarnos y no morir en el intento. Emanuel y Daniela, bienvenidos a este podcast, a esta conversación maravillosa. Hoy vamos a hablar pues de muchísimos temas que tienen que ver con independizarse, pero también de pautas para todas esas personas pues que quieren dar ese paso. Pero bueno, empecemos primero ubicando a la audiencia. Emanuel, cuéntanos. Tú en este momento ya compraste tu casa. Sí, yo ya compré casa. ¿Cómo te fue? Bien, me prestaron 107 millones, pero más adelante profundizaremos en el tema de cómo fueron las cuotas, cómo se el paso y demás. Pero sí, ya tengo mi casa propia. Primer paso para independizarse. Afiliarse por ahorros, cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, pero más allá de eso es una decisión. Yo me senté y mucha calculadora, utilicé mucha calculadora porque a veces uno cree que independizarse es me voy de la casa y listo. ¿Cuántos años tienes, Emanuel? 30. Momento bueno para independizarse, pues, proyectos. Realmente ya me había independizado hace más tiempo, pero vivía en arriendo. Es un nuevo paso. Es un nuevo paso. Daniela, ¿y cómo es tu situación en este momento? ¿Vives con tus papás? ¿Ya te independizaste? ¿Estás pensando? ¿Cuál es ese...? Bueno, pues yo todavía vivo con mis papás, pero por supuesto estoy pensando en independizarme. Yo ya trabajo, y tengo mis cesantías, pero quiero independizarme, quiero saber cuál es el primer paso que ustedes, bueno, ya hablaremos, pero me aconsejen qué podría hacer yo para que todo me salga muy bien. Bueno, y es que independizarse, pues más allá de uno decir... me tengo que despedir de mi familia y salir de lo que todos llamamos el hotel mamá y papá, pues implica muchísimas cosas, es de las que vamos a estar hablando hoy. Yo, Alejandra Rodríguez, me independicé a los 17 años porque me vine a estudiar acá a Bogotá. Yo soy de Cúcuta y bueno, fueron muchísimas cosas que les iremos contando y que se desarrollarán en esta conversación, pero también ya tengo mi casa propia y creo que, bueno, la experiencia de los tres seguramente hoy los oyentes van a aprender muchísimo. Y quisiera empezar, Daniela, ¿cuál es ese primer paso que quieres dar para independizarte o qué es lo que has pensado? ¿Ya lo hablaste con tus papás? ¿Cómo está ese tema? Pues yo no lo he hablado con mis papás, pero sí ya estoy empezando a ahorrar. Por supuesto, también tengo el ahorro de las cesantías, tengo varias cositas que pues he pensado. No he pensado ni siquiera en dónde quiero vivir o en qué sector o todo eso no, pero sí cómo puedo armar un presupuesto de mis ingresos para que me pueda independizar, porque todo va a cambiar, todo va a estar a mi nombre ahora, todo va a depender de mí. Entonces, pues eso es como lo que yo he pensado, pero todavía no he definido muchas cosas. Sí, es que es un cambio muy grande, ¿no, Emma? Porque, sí. Bueno, tú compraste ahorita tu casa, pero ya desde antes vivías solo. Es un cambio grande, el mercado, los servicios. Eso justo iba a decir, lo del mercado es importante porque yo me acuerdo que en uno de los tantos berrinches que uno tiene joven con los papás, que en ese punto no me fui, yo estaba ganando un sueldo muy poquito, la verdad, o sea, como sueldo de universitario, solamente los fines de semana trabajaba. Entonces, por una de esas peleas donde los papás, uno quiero salir y los papás no va a salir y uno quiero salir, pero es que no me va a salir. Yo dije, no, pues me voy de esta casa. Entonces, le dije a mi mamá, me voy a ir y me voy a ir a pagar arriendo un apartamento por 500,000 pesos. Y mamá, ¿usted está loco? Un arriendo por 500,000 pesos, ¿dónde lo va a conseguir? Y yo lo voy a conseguir y me puse a buscar y no encontré. Y yo, bueno, entonces una habitación más o menos aquí en Bogotá puede estar en los 600,000 pesos. Claro, perfectamente. Entonces yo le decía, pues me voy con los 600,000 pesos y entonces dije, ¿qué va a comer? Y yo dije, no, pues ahorita sí ya, porque me dijo, nomás el mercado suyo son como 500,000 pesos en esta casa. Y yo dije, ya, y si no me alcanza ni loco. Y me puse a hacer cuentas y yo dije, bueno, entonces yo qué como al día luego, no sé, una pechuga, una carne, todo eso, nomás el mercado realmente pueden ser unos 500, 600,000 pesos fácilmente por una persona que iba sola. Y es que ese es un punto súper importante que Manuel toca, y es, bueno, independizarse en algunos casos pasa porque a uno le toca, en caso, bueno, se va uno a vivir a otra ciudad o algo similar, pero independizarse por un berrinche no es un buen consejo. Yo creo que esa tiene que ser una decisión muy bien pensada, con un presupuesto. Nosotros incluso en podcast FNA Te Enseña y en videos FNA Te Enseña hemos enseñado y hemos reiterado mucho la necesidad de cómo ahorrar, y uno de esos ítems ahorita que tú mencionabas, Emanuel, importante es eso, hacer un presupuesto. Y hacer un presupuesto para vivir solo es otro cuento, porque tú tienes que ver cuánto voy a gastar en servicios, en arriendo, en transporte, en mercado, en esas cosas que pasan de un momento a otro, ¿no? Se reventó un tubo, se me perdió la llave y tengo que buscar al cerrajero.
compré el mercado y resulta que a mí me pasó una vez y la nevera se descongeló y entonces se dañó todo el mercado. Entonces sí, tú tienes que tener también una plática ahí como debajo del colchón o en el banco o ahorrada para esos imprevistos, y uno cuando se va a vivir solo, pues es que lo aprende. Nadie aprende experiencias ajenas, pero creo que escuchando este tipo de cosas, pues uno también toma como un poquito de conciencia. No, y que además el objetivo es pues no morir en el intento, no llamar a la mamá al mes como, Me devuelvo. Por favor, ¿me das plata, mamá? Eso es lo que realmente pasa cuando hace un berrinche, ¿no? Se va donde un amigo y a la semana no, yo me vuelvo a mi casa porque la verdad aquí no va a sobrevivir. No, Claro, y además que uno piensa como me voy a vivir solo por ir a fiestas, y se va a vivir solo y se da cuenta que no tiene tiempo para fiestas. Sí. O le da sueño muy temprano. Muy temprano. A mí, de hecho, en lo que tú mencionas me pasó cuando yo estaba en home office. Yo tenía una silla para el computador y se me rompió. Y yo pues cuando estaba en casa obviamente me proveían como bueno. Claro, ¿qué pasó? Pero ya después voy a ver la silla y la silla valía como 300.000 pesos. Entonces es nomás ese gastico adicional, es como un mercado al mes y uno ya va pensando... Ya te empieza a descuadrar. Uno ya dice, venga, pero esto me cuesta lo que me cuesta un almuerzo, esto me cuesta lo que me cuesta comer durante 15 días. Entonces yo no va haciendo como ese tipo de cuentas que no tiene en cuenta, o no sé si Dani lo has pensado cuando uno se va a independizar. Sí, pues por supuesto lo he pensado, y por supuesto quisiera también preguntarles como si ustedes consideran que es muy importante tener como una base, como un ahorro base antes de independizarse. Yo pienso que sí, Emma, ¿tú qué opinas? Sí, yo pienso que hay que tener un ahorro porque justamente lo de los imprevistos, o sea, cuando uno se va a una casa, entonces uno se da cuenta que tiene que desde el primer día comprar cosas. Sí. Entonces, no más, por ejemplo, las cobijas, una almohada, no, de verdad, eso es una cobija, no es tan barata. Y las cosas de aseo, no sé si te pasa, pero las cosas de aseo como que se evaporan. Cuando yo vivía con mis papás, pues todo el tiempo había champú, ¿no? Papel higiénico, las cosas de lavar los platos, la esponja. Cuando uno se va a vivir solo se da cuenta que uno, lo de aseo es carísimo, y dos, pues que todo se acaba muy rápido, y cuando algo de eso falta, pues como que la dinámica en el hogar pues se rompe completamente, porque pues a ver, no hay para lavar la loza, no hay para lavar la ropa. Y otra cosa muy importante, Daniela, y oyentes que se quieren independizar, es el tema del tiempo, porque siempre hablamos del factor dinero, que es súper importante, claramente, pero también el tiempo, porque cuando tú vives solo, el tiempo funciona de una manera diferente. Entonces tú tienes que tener en cuenta que tienes que levantarte, dejar el apartamento arreglado, la habitación arreglada, que además tienes que sacar tiempo para lavar la ropa, que además tienes que sacar tiempo para ir a pagar los recibos, porque si se te pasa a pagar un recibo te los cortan, y entonces eso implica un gasto adicional de reconexión, y pues todo el chicharrón que es no tener luz, agua, gas o cualquiera de los servicios necesarios. Entonces son una cantidad de cosas que uno también tiene que tener en cuenta, como, oye, me tengo que levantar más temprano porque ya el desayuno no va a estar servido en la mesa, porque además tengo que dejar la cocina arreglada, porque si empiezo a dejar todo sucio, entonces llega un momento en que pues es invivible el lugar. No sé si te pasó, Emma, con todo el tema, lo abrumador que es el orden en la casa. La logística, como yo lo llamo, creo que es importante tener en cuenta que uno sacrifica vida social por esa logística. Sí. O sea, había días que yo decía, bueno, me toca cocinar y son las 6 de la tarde, y cuando ya dejaba la cocina arreglada, cuando ya barría, trapeaba, dejaba el cuarto arreglado, dejaba todo arreglado, ya me han dado las 9 de la noche. Sí. Y ya yo decía, yo acabo de salir, ya estoy cansado, ya quieres dormir, cobijitas. Quieres como acostarme a dormir. Entonces sí, la logística es importante, porque cuando uno está viendo con los papás, tiene mucha más vida social porque tiene mucho más tiempo disponible. Claro, y que las actividades están distribuidas en más personas, y cuando uno se independiza, pues ya es todo uno. No, y no nos digamos mentiras, pues los papás son unos haces haciendo el almuerzo en 15 minutos, dejando la cocina arreglada. O sea, ya ha sido su dinámica. Entonces pues yo nunca recuerdo la casa de mi mamá pues desarreglada, o tú abres el armario y está la ropa doblada, y cómo, pues ya es cuando uno vive solo que se da cuenta pues que tener una camisa en el armario pues implica una cantidad de cosas, pero también tiene sus cosas buenas. Porque yo creo que cuando uno se independiza también tiene pues una responsabilidad y una experiencia que le va a servir el resto de la vida para todo, para si decide casarse, si decide vivir con alguien más, y para el trabajo. O sea, te genera una disciplina distinta, ¿no? Una dinámica diferente. Hay algo importante que mencionar, es que yo ahorita les comentaba que al inicio fue un berrinche. Ya después, cuando yo me senté con calculadora, le dije, mamá, yo creo que ya es hora de que me vaya de la casa. Sí. ¿Qué edad tenías? Eso fue hace como 4 años. Bueno, una buena edad.
Sí, yo de hecho estaba viendo un artículo que decía que la mejor edad, según algunos psicólogos, son los 20 años, pero es que yo creo que los 20 años todavía es un poco complicado, sobre todo por el tema de los recursos. Hay personas que a los 20 años todavía están estudiando y trabajar y estudiar y vivir solos adicional, pues Sí, puede sí, ser un poco es un complicado. poco complejo. Entonces ya yo me senté a tomar una decisión más y yo dije, no, yo tengo que dar un paso porque ya es algo más maduro, es algo como que uno siente que ya tiene que irse de la casa para empezar a hacer su vida y desarrollarse como persona como tal, ¿sí me entiendes? Y No es voy a algo muy adquirir bonito. responsabilidad. Adquirir responsabilidad y disciplina también, o sea, uno sabe que se tiene que levantar una hora, que nadie lo va a estar ahí, nadie va a estar ahí para levantarlo, que uno tiene que dejar eso organizado, que uno si no se cocina no come, pues plata que va a gastar por fuera. Y eso también la ayuda a uno a la semana, uno ya siente que ha crecido como persona. O sea, independizarse es Sí. un paso importante que uno tiene que dar y sí me parece clave darlo cuando uno es joven. Puede que no a los 20, pero sí puede ser ya a los tipo 25, 26, como hice yo. Digamos, hay personas que por fuerza mayor salen como a los 17, como tú mencionabas. Y creo que Echados se en la nota casa. cuando uno habla con personas que son independientes y son tan jóvenes, se nota que tienen en su forma de ser y todo mucho más nivel de responsabilidad y tienen muchas más claras cosas en la vida que una persona que vive con los papás todavía no. Sí, y de todas maneras, pues vivir esa experiencia también es rico porque es tomar tus propias decisiones, es decidir en un espacio que finalmente es completamente tuyo. Entonces, bueno, si tú toda la vida habías peleado en la casa porque no sé, no te dejaban colgar el póster de tu artista favorito o qué sé yo, tantas cosas que uno pues en la casa los papás dicen la famosa frase de mientras usted viva en esta casa pues las cosas se hacen como yo diga, y uno pues obviamente tenía que acomodarse a eso. Ya cuando uno vive solo pues puede tomar esas propias decisiones y eso también es enriquecedor y es chévere y empieza uno a construir. Y yo creo que cuando uno se va a vivir solo, no sé si a Emma también le pasó, uno empieza a soñar con ese espacio propio, ¿no? Como moverse a ese lugar donde tú puedes poner la puntilla y nadie te va a decir nada, como pasa cuando no están arriendo, donde tú empiezas a construir también tu patrimonio. Y eso me pasó a mí. Yo pues viví en muchos lugares porque obviamente a los 17 pues no tenía casa propia, y vivía en muchos lugares en arriendo, y yo iba como construyendo ese sueño de mi casa propia de alguna manera, como, ay, yo cuando vivo en mi propia casa quiero que, pensaba, me acuerdo mucho, quiero vivir en un piso muy alto. Y siempre como que a partir de esas experiencias de esos arriendos como que iba pensando y proponiendo, poniendo como esa meta, ¿no? Ahí en el cuaderno de los sueños para irla construyendo, y creo que eso también se forja mucho cuando tú logras ese espacio. Y Emma decía algo pues que me parecía muy interesante del tema del presupuesto, y creo que en ese presupuesto es bueno que uno cuando ya lo esté pensando no vea tan lejano el tema de la casa propia, porque incluso tú puedes empezar a pagar tu casa desde que estás viviendo con tus papás y ir haciendo patrimonio. Nunca es tarde, Sí, nunca es temprano, claro. perdón. Sí, claro, de hecho yo quería mencionar ese tema porque hay dos cosas que tocaste muy importantes. Uno es el de la puntilla, que eso me pasó en todas partes. O sea, yo Sí. como les comentaba, 600.000 pesos es el arriendo, pero de una habitación. Pues en una habitación hay todavía más restricciones que les que en una casa propia. Claro. Pero por ejemplo, yo quería colgar una cosa para hacer barras que necesitaba puntillas, no, aquí no lo puede hacer. Necesito poner un cable aquí, me toca pedir permiso para todo, entonces eso se empieza, así uno crea que no, pero eso empieza a volver las cosas como más Claro. complicadas. Entonces, no, pero yo quiero poner aquí un espejo, no, no se puede porque es que va a la pared y entonces eso quién lo va a pintar Tienes que después. pedir Desanima un permiso, poco. Eso. desanima mucho, Y sí. una de las cosas que es muy importante es que hay gente que le tiene miedo de pronto a las cuotas o algo así, pero yo les voy a decir algo. Yo pagaba de arriendo en la habitación 600.000 pesos, ¿cierto? Actualmente las cuotas del apartamento son 500.000 pesos. Entonces son 100.000 pesos menos, y ya es propio, ¿sí me entiendes? Y si yo hubiera empezado a hacer eso, por ejemplo, hace 10 años, ya llevaría 10 años pagando las cuotas. No, pues es que O sea, claro. y yo me independicé hace 5, entonces ya llevaría 5 años pagando las cuotas. Entonces, yo creo que mi invitación también es a no tener miedo como a esas cuotas, Averiguar. averiguar, hacerlo, y mucho mejor si están, por ejemplo, con los papás, si Dani de pronto se quiere primero independizar Sí, o eso ya es comprar una su gran casa propia, ayuda. o sea, ese ahorro que uno tiene con los papás es una cosa que uno no se imagina. Además, igual el tiempo pasa, las personas a veces dicen como, no, es que me va a demorar 30 años pagando la casa, pero es que igual los 30 años van a pasar. Sí, Entonces, no pues se pasa. mejor pasarlos pagando lo propio. Además que eso que decía Emma es muy importante porque creo que a mí me pasó en algún momento. Pues es mucho más fácil pagar arriendo, ¿no? Porque finalmente, pues tú sabes que estás ahí un tiempo determinado y sales y te vas, pero yo no averiguaba. O sea, yo tampoco daba ese primer paso de
Entonces siempre pensaba como, no, pues que con mi salario, ¿qué me va a prestar? O no, y no averiguaba y no era como muy consciente de esa necesidad. Y creo que ese es un muy buen primer paso, porque así tú en este momento no puedas o te digan, no sé, pues no tienes la capacidad de endeudamiento o lo que sea, pues tú ya sabes y más o menos te vas presupuestando, ¿cierto? Como, más o menos, irse empapando del tema creo que es muy importante. Y otro tema que para mí, Alejandra Rodríguez, fue muy importante también para dar ese paso de la casa propia y dejar de vivir en arriendo es que yo tenía 2 perros. Y en todo lado me molestaban por el tema de los perros. Sí. Ningún arrendatario quería arrendarme con mis mascotas, porque el tema, pues que las uñitas, que los daños, que ta. Finalmente quienes lo hacían, pues era como con una cláusula muy especial de si había algún daño, que por supuesto, pues si lo había, pues tocaba pagarlo. Pero pensaba yo como, ay, qué pereza que todo el mundo esté opinando con quién vives, cómo vives y todo, pues obvio, tienen todo el derecho porque finalmente es su apartamento. Pero pues ya cuando tú estás en una casa propia, pues tú ya verás qué haces y con quién vives. Como que la independizada no es completa. Exactamente, porque tú siempre vas a depender como de la opinión de alguien y de las condiciones. Pues, a mí, ¿sabes qué me pasó? Me pasó en uno de los sitios donde viví, que yo a veces llegaba y estaban los dueños ahí, como revisando las cosas. No digas. Eso me daba me daba una rabia porque yo decía, pero ¿por qué no me avisan? Y yo después decía, pero ¿cómo me van a avisar si es la casa de ellos? Pero luego decía, pero yo soy el que pago. O sea, era como una mezcla ahí. Y son mis cosas personales. Son mis cosas personales, pero ellos estaban ahí en la sala como, no, es que vimos a dar una vuelta a ver cómo está. Y yo decía, para esta gente que... Sí, muy raro. Eso es raro también, pero puede pasar. Entonces lo que tú dices, la independencia no es completa. Bueno, ¿y cuál es el error que ustedes dicen como no puedes cometer este error? O sea... Bueno, muchos, pero... el tema que hablaba Emma del presupuesto me parece que es clarísimo, pues eso no puede ser una decisión ahí como a la loca. A mí me hubiera gustado, yo ya tengo hoy gracias a Dios mi casa propia, pero me hubiera gustado hacerlo mucho antes, así hubiera empezado por un lugar mucho más pequeño, tal vez si me hubiera esforzado un poquito más, averiguado más. Si hubiera existido Generación FNA en ese momento, pues hubiera sido fantabuloso porque mejores tasas, etcétera. Pero creo que desaproveché algunos años. Y otro error, pues que yo aprendí como muy a las malas cuando me fui a vivir sola fue el tema del pago de los servicios. Y yo no dimensionaba, hoy en día soy súper organizada con el tema de los pagos, pero en ese entonces, 19, 20 años, pues tal vez no. Y muchas veces me cortaron los servicios y eso sí que era un dolor de cabeza, o sea, llegar a tu casa y no tener agua o no tener luz o no tener gas porque no funciona el calentador, no. Y todo era por la desorganización, porque yo sabía, bueno, también compartí apartamento con alguien y sí, a veces como que te dividen las tareas y no es muy claro, entonces no terminabas pagando el recibo y eso literal, dejarse cortar los servicios es un dolor de cabeza. Entonces creo que fue alguno de los errores que tuve que aprender a las malas. Yo creo que yo mencionaría 2 y quiero también dar un ejemplo de Generación FNA que justo hablaba ayer con una amiga, lo tengo aquí anotado para decirlo ahorita en un momentico. El primero es de pronto no averiguar el tema de la casa propia antes de independizarse, sino empezar averiguando arriendo. Sí. Porque eso es un problema porque yo creo que hay mucha gente que podría comprarla con apoyo de pronto de los papás y pagar las cuotas con lo que trabajan sin problema. Pero por no averiguar, no saber qué es una tasa, no saber cómo es eso del préstamo, no tratar cómo iniciar su vida crediticia ni nada de eso, no lo hacen. Entonces, o por miedo a que no le presten. Sí, no saber qué es un subsidio, por ejemplo. No saber que le dan unos subsidios muy buenos y puede hacer la concurrencia de subsidios, que es fusionar los subsidios. O sea, yo creo que ese es un error porque yo sí siento que muchas personas que no, yo me voy a pagar arriendo, pero nunca se nos da la tarea de averiguarlo y uno dice como, venga, pero usted podría estar pagando su casa propia ahorita perfectamente. Ese es el primero. Y el segundo, el presupuesto, indudablemente. Hay mucha gente que ya los papás los llaman a los 15 días, no tengo un peso, présteme porque de verdad que me colgué con todo. El presupuesto y uno tiene que tener un colchón considerable antes de salir solo. Y el ejemplo que les quería dar de Generación FNA, porque también me hubiera gustado ahorita que lo mencionas, lo tengo aquí anotado. Aprovecho. Porque 18 a 28 años es Generación. 18 a 28 años, mi amiga me dice... Por poquito no puede... Por poquito. Pero los que sí pueden, escuchen esto. A mi amiga le prestaron 170 millones y paga cuotas de 1.100.000. Y a un amigo que no es Generación FNA paga las mismas cuotas de 1.100.000, bueno, paga 1.000.000, pero solamente le prestaron 120. O sea, a mi amiga le prestaron 50 millones más y una casa... O sea, que me imagino que obviamente... Además de la amiga, la casa debe casa, ser... no apartamento, casa. Entonces es mucho más grande. Chévere. Entonces, hay 2 opciones. O una casa mucho más grande
o una más chiquita pero con cuotas mucho más baratas. Ella pudiera estar, si le prestaran 120 millones, podría estar pagando cuotas de 500.000 pesos o menos. ¿Qué es lo Además que uno que la realmente amiga- paga en un arriendo? Exacto, Sí, y la amiga no, un tuvo arriendo que es más sacar caro. más plata para la cuota inicial Claro. que la de generación FNA. Sí, y tuvo que pagar el 30% la otra persona de la cuota inicial porque Generación FNA prestan el 90%. Claro, Pues, es que ya no, hay muchos mitos alrededor de, pues a mí me pasó, había como muchos mitos alrededor de comprar casa, entonces uno piensa como no, pues empezando que no tengo una cuota inicial y mira que por ejemplo Generación FNA ya te prestan el 90%, entonces tú tienes que básicamente buscar ese 10% que si uno es juicioso y si averigua y si hace la tarea, se da cuenta que hay subsidios que te pueden cubrir esa cuota inicial, o sea que técnicamente tú no tendrías que salir a buscar X cantidad de dinero. Y otro tema que de lo que ahorita mencionaba Dani, y es, yo no tenía mucha conciencia como de los ahorros que tenía, ejemplo, cesantías. Y yo pues todavía pienso que le pasa a muchas personas, incluso en la edad adulta, y es que no saben cuánto tienen de cesantías, ni dónde las tienen, ni nada, y se ponen a sacarlas para bobadas, cuando realmente las cesantías pues están pensadas para cosas como educación y vivienda, pero sobre todo como vivienda. Y pues es un ahorro que tú ves ahí como silencioso, pero pues que si tú eres juicioso y no lo sacas y lo dejas ahí, pues cuando ya tomes la decisión de comprar tu casa, pues te puede ayudar muchísimo. Para mí las cesantías fueron vitales para la compra de mi apartamento, pero además para todo lo que implica comprar el apartamento, ¿no? Porque el apartamento hay que amoblarlo, sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Entonces y cuando yo fui a ver las cesantías dije, bueno, gracias a Dios las tenía ahí como cuidaditas y todo, pero sí escucha uno mucho, no, es que la saqué para pagar el jardín, que está bien, pues cada cual busca la plata pues para lo que la necesite. Pero sí pienso que... Lo que está mal es arreglar el jardín 20 veces. Exacto. Y entonces uno dice, bueno, hay que tener mayor conciencia de eso. O gente que ni siquiera sabe dónde tienen las cesantías. No, a mí me pasó algo muy chistoso, es que una vez una amiga me dice, cuando me enteré de que existían las cesantías, porque yo ya tenía mi vida laboral, me dice, oiga, yo tengo como 15 millones de pesos ahorrados. Y yo le dije, oye, ¿tú por qué tienes toda esa plata ahorrada? Y me dice, no, las cesantías yo nunca las he retirado. Y yo le digo, ¿cómo así que son las cesantías? Y me dice, todos tenemos cesantías. Y yo le dije, no, yo no tengo cesantías porque yo no tenía ni idea. Me dijo, todos tenemos cesantías. Si tú trabajas en esta empresa, ya llevas un año, las cesantías consignan anualmente, tú tienes cesantías. Y fue a mirar y efectivamente yo también tenía cesantías. Un ahorro ahí silencioso que... Hay gente que sale de los trabajos y no las retira a veces. Yo tuve una compañera que me dijo, no, lo que pasa es que yo tengo unas cesantías en X entidad y no sabía que las tenía ya. Y yo como así, no, es que me retiré del trabajo y no las reclamé. Hay que tener conciencia y mira, de verdad, 15 millones de pesos pues puede perfectamente ser la cuota inicial de una, sí, de una casa. Yo las voy a usar para mi casa y yo le dije porque tampoco sabía que se podía usar para eso. Yo como que, ay, tengo eso ahí. Me dijo, sí, pero espérate porque yo las voy a usar, por ejemplo, para mi casa y las puedo usar para esto y para esto otro. Entonces, es chévere verdad. Porque yo ya me había independizado. Es que informarse, yo creo que ahí también está el plus. Y tú, Daniela, que estás como explorando esos terrenos, o sea, la mayor cantidad de información que tú puedas recibir, pues te va a servir, porque yo, por ejemplo, sumándome a lo que decía Emma, yo no conocía muy bien el tema de los subsidios, y uno tiene como en el imaginario que los subsidios siempre son para personas de pronto de muy escasos recursos que necesitan, y no, resulta que los subsidios lo que hacen es dinamizar el tema de la construcción en Colombia, e incluso en este momento hay subsidios para casas de hasta 440 millones de pesos, entonces es ir a averiguar, puede que no aplique uno, pero puede que sí, y hay personas que nunca los han utilizado. Que las opciones están ahí y buscar la que más se adecua a la capacidad de endeudamiento de uno, a la casa que uno quiere, porque además uno puede escoger entre nueva, usada, si es bis o no bis, es buscar todo eso, porque depende además de la ciudad en la que uno esté y por medio de qué producto quiere aplicar, porque por ejemplo yo tengo mis cesantías, pero también estoy ahorrando independientemente por mi cuenta. Entonces, pues, acá en el fondo puedes hacer las dos, ¿no? Puedes tener las cesantías y tener el ahorro voluntario contractual, que además, o sea, la mayor cantidad de dinero que uno pueda dedicarle como a ese proyecto,
claramente se va a ver reflejado en cuotas más bajas, en tener pues la oportunidad de comprar. Si tú habías soñado con un apartamento de 60 metros cuadrados, pues ya le puedes apuntar a uno de 80 metros cuadrados porque seguramente vas a tener mayor platica y ahorrada, y empieza uno a meterse en esa dinámica. Yo creo que independizarse y no morir en el intento también consiste en independizarse bien, ir paso a paso, pero dar los pasos de una manera correcta. Mirando, y creo que uno de los pasos importantes que repito, me hubiera encantado hacerlo antes, es eso de pensar en mi espacio propio, de moverme a mi espacio propio, y no de pronto estar en arriendo tantos años, ¿no? Pero bueno, digamos que lo hice y ya hoy en día pues puedo decir que me independicé con todas las de la ley en mi casa propia, pero pienso que informarse, hacer presupuesto y estar como muy consciente de la decisión es definitivamente la mejor manera de hacerlo. Además que la casa propia dura toda la vida. Claro, es que es tu patrimonio, y será el patrimonio si decides tener hijos. Mi papá tenía una frase muy valiosa que decía, yo estoy tranquilo de si tengo dónde meter la cabeza. Y era para referirse a, pues nosotros pues toda la vida tuvimos nuestra casa propia, y creo que es una gran arista de esa idea de independizarse, hacerlo bien, y bueno, pues mucho mejor si es donde uno mi papá tiene también lo tiene suyo. una frase. Mi papá siempre me ha dicho, es mejor tener una buena casa y no un buen carro. Sí, eso dicen mucho los expertos en educación financiera. Uno en el carro no vive. No, y El carro es una inversión, es un lujo, ¿no? El carro es un lujo, eso sale y ya uno perdió dinero, en cambio la casa se valoriza, que el impuesto, que esto, que lo otro. Y hay muchos jóvenes, ¿sí?, que prefieren comprarse su carro que comprar la casa, pero seguir viviendo con los papás, por ejemplo. Sí. No, además que de todas maneras, bueno, hoy en día, bueno, ahora con nosotros acá en Bogotá con lo del pico y placa, tú compras un carro y que pues sabes que la mitad del mes vas a estar sin tu carro, ¿no? Porque en cambio pues la casita va a estar todos los días, y además se va valorizando con el tiempo. Nosotros de hecho tenemos algunos contenidos en FNA Te Enseña, valga la cuña, donde contamos porque definitivamente la casa es una buena inversión. Entonces no solo es un muy, muy buen primer paso para esa decisión de independizarte, tenerla ahí como un propósito, sino además pues que la casa resulta económicamente bastante buena. Pero bueno, Dani, esperamos pues que todos nuestros consejos te sirvan. Si ustedes tienen más consejos, por favor déjenlos acá en la cajita de nuestras redes sociales, coméntenos, escríbanos. Acá hemos recibido todos los mensajes. Este era uno de los temas más pedidos, ¿no? Cómo independizarse y no morir en el intento. Sí. Muchos jóvenes súper ávidos de conocer más sobre las posibilidades y bueno, escuchar nuestra poca experiencia, Emma, y esperamos que hayamos convencido a Daniela. No, muchas gracias por los consejos, espero llamarlos en unos meses y decirles que ya tengo casa con la buena propia. noticia, nos llamarnos, no invitarnos a celebrar. a celebrar. Bienvenidos a mi casa con mi pared naranja. Me acuerdo que del primer apartamento que tuvimos con mi esposo pintamos una pared naranja. Nunca lo había podido hacer en arriendo ya en el espacio propio. Techo de negro. Sí, ya es tu casa, tú verás cómo la pintas, cómo la arreglas. Eso sí, después tiene uno que asumir los gastos cuando la venda, pero bueno, de eso se trata. Claro. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Muchas gracias por haber compartido este espacio con nuestra audiencia que cada vez crece más de FNA Te Enseña, y los esperamos en una próxima oportunidad aquí súper conectados todos los martes, podcast FNA Te Enseña y nuestros videos de educación financiera para que aprendamos juntos, porque en el Fondo Nacional del Ahorro nos mueve lo que sueñas. Chao.